En atención a nuestra invitada y con lo amplio del tema de esta tarde, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas, amigas, amigos. El tema de deducciones personales 2020, estoy seguro que a todos nos va a dejar tarea para que inmediatamente pongamos orden en todos los gastos médicos, gastos de colegiaturas, y se van a dar cuenta ustedes cómo hoy día en México hemos vivido en los últimos años muy buena experiencia en presentación de declaraciones anuales las personas físicas, porque los saldos a favor, lo cierto es que la autoridad los ha estado devolviendo. Pareciera que hemos empezado a construir un sistema tributario para las personas físicas un tanto parecido al de los Estados Unidos, en donde allá presentan la declaración anual básicamente para que les hagan llegar diferencias que les quedan a su favor. En México está ocurriendo lo mismo. En los últimos 3 años, mi declaración anual ha tenido 2 características. Una muy importante es que mi declaración me la elabora el SAT. Yo hago una simple validación de los conceptos que contempla. El SAT hoy día tiene toda la información de nosotros como contribuyentes, personas físicas, y conoce también las deducciones fiscales a que tenemos derecho. Y nos hace una propuesta y dice, si estás de acuerdo con este impuesto y con este saldo a tu cargo a favor, bueno, simplemente paga la diferencia a cargo, o si estás de acuerdo con este saldo a favor que te propongo, presenta tu declaración, manifiéstame un número de cuenta 18 dígitos y te devuelvo tu saldo a favor. Los últimos 3 años yo he tenido esa maravillosa experiencia, pero el hecho que haya saldos a favor depende mucho del cuidado, de la disciplina y del orden que yo como persona tenga en mis deducciones personales. Entonces es un tema muy interesante porque nos puede mejorar nuestra economía a partir de abril del próximo año en cuanto presentemos nuestra declaración. Para tratar este tema hemos invitado a una amiga que estimamos muchísimo, José David y yo. Aquí en Tijuana, Baja California, es todo un personaje. Ella es socia de una de las principales firmas internacionales, como es la firma BDO. Pero ella además ha sido presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, aquí en Tijuana. Ella ha sido parte integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y esa, que es un puesto muy relevante, la ha llevado a que sea la coordinadora durante varios años de la convención binacional que realiza el Colegio de Contadores Públicos de Baja California con el Colegio de Contadores Públicos de California, Estados Unidos, capítulo San Diego. Y ella además, pues ha sido catedrática en varias universidades aquí en Tijuana en la materia de impuestos y en la materia de finanzas. Ella ha sido catedrática de la Universidad Autónoma de Baja California, de CETES Universidad y de CESUN Universidad. Estas 2 últimas son universidades privadas que existen aquí en Tijuana. Entonces tenemos verdaderamente una persona con una experiencia muy, muy amplia en este tema y otras muchas disciplinas del área de los contadores. Ella es contador público certificada, desde luego. Y Evita, nos da muchísimo gusto que usted nuevamente nos acompañe. Ya antes, cuando teníamos el canal en UTV, Televisión por Cable, este tema usted lo expuso y fue uno de los temas que más rating alcanzó, más visualizaciones tuvo una vez que se subió a YouTube. Bienvenida, Evita, gracias por acompañarnos y estamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias, señor Mojica, muchas gracias, David, por invitarme de nuevo y sobre todo de que les haya sido de utilidad a todo su público este tema tan importante y tan, digamos, trascendental para que podamos generar, como dice usted, un buen saldo a favor de impuestos sobre la renta, en el caso que así proceda.
y específicamente qué bueno que la autoridad ya esté haciendo las devoluciones que sean efectivas, porque pues sí, en años anteriores sí le sufríamos un poquito para estar presionando que nos regresaran los saldos a favor. Pero ya hablando de la declaración anual de personas físicas, y agradezco también la oportunidad que lo hagan en este mes de noviembre, porque ya ve que la declaración anual se vence en abril. Entonces, muchas de las veces estamos planeando hacer el cierre del año en enero o en febrero para presentar en abril, pero qué bueno que ustedes y todo su equipo, su organización se preocupa por todas las personas físicas antes de cerrar el ejercicio, porque una vez cerrado, pues prácticamente ya no tenemos mucha oportunidad de conseguir los comprobantes fiscales, de organizar nuestras facturas, es tener los comprobantes de pago, los estados de cuenta, etcétera, que hoy por hoy pues nos piden una serie de condiciones para poder hacer perfectamente deducibles estos gastos personales. Y no me voy a referir a toda la declaración anual, me voy a referir exclusivamente al tema de deducciones personales, porque las personas físicas, aparte de todas las actividades que tiene, tanto de salarios como honorarios, como arrendamientos, como actividad empresarial, como dividendos, intereses, etcétera, todas las personas físicas tenemos derecho a incluir en nuestras declaraciones anuales las deducciones personales. ¿Y a qué se refiere con las deducciones personales? Pues todo lo que sea corpóreo, ¿no? O sea, si yo me enfermo, si tengo necesidad de ser hospitalizada, y yo me imagino que este año, pues desafortunadamente con la contingencia que nos acompaña, me imagino que muchas personas han estado pues enfermas y han tenido que estar haciendo erogaciones por gastos médicos o hospitalarios, y quizá vaya a haber un incremento sustancial en las declaraciones anuales para hacer estas deducciones. Entonces, digo, viene siendo un poco de alivio para que puedan generar un poco de saldo a favor de impuestos sobre la renta, pero pues vamos viendo todos los requisitos y en qué consisten. Hay que recordar que la autoridad a partir del 2013 nos puso un tope a todos los contribuyentes, porque me imagino que pensaba que todos abusábamos del tema de las deducciones personales, porque se incluían facturas que quizá no hayan sido pagadas o que hubieran sido nada más compartidas por algunos médicos, etcétera. Entonces dijo, basta, aquí vamos a establecer orden y solamente van a ser deducibles aquellos gastos personales o médicos, hospitalarios y todo eso, que tengan formalidades para su deducción. Y aquí se refiere a que sean pagados ya sea con cheque nominativo del contribuyente, que sea a través de transferencia electrónica de fondos, con tarjeta de crédito al contribuyente, con tarjeta de débito o tarjeta de servicios. Estas tarjetas y los cheques deben de ser a nombre del contribuyente, por supuesto, y desde las cuentas bancarias del contribuyente. Entonces, primer punto que tenemos que considerar en nuestra agenda es que todos los pagos que le hagamos al dentista, al médico, a los análisis clínicos, a, digamos, rayos X, etcétera, todo lo que tenga que ver con gastos médicos, hospitalarios, incluso funerarios, que desafortunadamente nos llegue a ocurrir, también tienen que ser pagados con este tipo de mecanismos, para que no vaya a pensarse que se pagó en efectivo, porque desafortunadamente si le ponen que se pagó en efectivo, pues ya no va a ser deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Y qué triste, porque a veces tenemos gastos grandes y los pagamos en efectivo. Aquí no aplica la regla, por ejemplo, que tiene que ser 2,000 pesos en adelante para que se pague con estos medios. Aquí todo gasto médico tiene que estar pagado con cheque, transferencia, tarjeta, etcétera. Entonces, y no todos los gastos médicos, sino todos los que vamos a hablar hoy por hoy, hasta
la colegiatura de nuestros niños también, ellos se tiene que pagar a través de estos mecanismos. Entonces, para iniciar y para hablar de en lo particular de cada gasto, pues recordemos que todo debió haber sido pagado a través de este mecanismo. Yo he tenido clientes que, por ejemplo, llega la declaración anual y me traen gastos médicos y en la factura dice que se pagaron en efectivo cuando ya lo bajamos o lo rescatamos del repositorio del SAT, donde guardan todas las facturas del contribuyente. Y resulta ser que el contribuyente sí lo pagó con cheque o con tarjeta de débito, pero la secretaria o recepcionista le puso que se pagó en efectivo. Entonces, no solamente hay que pagarlo con este mecanismo, sino también hay que supervisar cuando nos entreguen la factura, que diga que se pagó a través de tarjeta de débito, de crédito, o con cheque, o transferencia electrónica, etcétera. Ya ven que ahora los certificados digitales, las facturas, pues tienen la opción de poner pagado en efectivo, pagado con transferencia bancaria, pagado con cheque. Hoy por hoy asistimos con algún médico o doctora. Cuando llego a un consultorio, lo primero que le pregunto, voy a tener mecanismos para pagar con tarjeta de débito y me dicen, no, pero puede hacer transferencia. Y luego curiosamente nos dicen, haga la transferencia ahorita. Le digo, sí, pero pues no traigo ni el token de mi portal bancario. Entonces, yo creo que cuando uno habla por teléfono a poner una cita para una consulta con un médico, cuando llames, inmediatamente pregúntale a la recepcionista, señorita, ¿tienen ustedes manera de aceptar tarjeta de débito, de crédito? Y ya, porque cheque no te reciben, y menos si no te conocen. O sea, un médico nuevo que tienes o una consulta nueva, o sea, no te conocen. Pero la regla miscelánea establece que el médico tiene la obligación de proporcionar estos mecanismos para que tú puedas pagar así, porque entonces no te puedes atender con él, máxime si va a ser una cantidad grande. O simplemente si ustedes no ven que el monto no es tan alto y que dicen, pues no importa, a mí me interesa mucho este médico, pues lo pago en efectivo y no pasó nada, simplemente no voy a poder deducir ese gasto. Entonces, sí, cuando me dicen, contadora, que no lo voy a poder deducir, bueno, o sea, hay que medir el monto, ¿no? O sea, si es de 500 pesos, bueno, ya no hay médicos que te cobren 500, ya casi todos te cobran de 1000 pesos para arriba, ¿verdad? Entonces, pero sí pesa que pagues 1000 pesos y que no lo puedas deducir. Aparte de que si eres asalariado, si recibes honorarios nada más y que quieres generar un saldo a favor, pues no lo puedes hacer si no vas acumulando este tipo de comprobantes que sean deducibles. Por eso me detuve un poquito aquí para hacer énfasis en los mecanismos de pago. Entonces, olvídense de pagar en efectivo las deducciones personales. Entonces, si me permiten, si no hay preguntas, vamos a pasar a lo que son el límite de las deducciones personales. Miren, antes del 2013, la autoridad no nos establecía ningún límite para las deducciones personales. Hoy por hoy nos dice que debe de ser hasta el 15% del ingreso acumulable anual del contribuyente del año anterior. Entonces, o 5 UMAS al año. Para el 2020, las 5 UMAS son 158,469, pero dice de ese comparativo del 15%, las 5 UMAS, tiene que ser el menor. Entonces, ojalá que hubieran dicho el mayor, ¿verdad? Pero aquí nos dijeron el menor. Entonces, si yo gano 400,000 pesos, pues nada más puedo deducir 60,000 pesos de este concepto de deducciones personales. Y si gano 1,200,000, que serían 3 veces más, entonces sí podría escoger los 158,000 pesos, que son las 5 UMAS elevadas al año, y porque son menores a los 180,000, ese es el tope, vaya. Pero entonces, digamos que ahora sí que el que gana más, pues puede deducir más, que esto ya se ha discutido y se ha peleado en las cortes y todo, y no
no ha trascendido. La Suprema Corte ha dictado que esto es constitucional, que es progresivo dependiendo del ingreso que tú tengas. Entonces, esto quiere decir que tenemos las deducciones personales a disposición nuestra, pero con un límite que tenemos que estar vigilando cada año. Incluso si uno cuando accesa a su declaración anual quiere poner la cantidad, de todas maneras el sistema no te permite. Así es de que si queremos omitir este límite y querer poner cantidad de más, porque bueno, no digo que los mexicanos seamos así, ¿no? Que queramos aprovechar, pero el sistema del SAT no te permite ir más allá del 15% de tu ingreso o de las 5 UMAS al año. Entonces, este límite no aplica para el concepto de donativos, que es otra deducción personal, el concepto de colegiaturas, que tiene su propio decreto, y las aportaciones complementarias de retiro, que en un momento vamos a hablar de ellas. Entonces, este es el límite que hay que considerar. Y entonces sí nos vamos a lo que es el tema de gastos médicos y qué es lo que se considera gastos médicos. Y entonces aquí vemos que son los honorarios médicos y gastos hospitalarios, incluye el hospital, y deben de ser en México como un requisito. Dice, para el contribuyente, para su cónyuge, para la persona que vive en concubinato, para los parientes que sean ascendientes y descendientes en línea recta, que no hayan percibido ingreso igual o superior a una UMA al año, que hoy por hoy son 31,693.80 anuales. Dice, no procede si el doctor que presta el servicio no cuente con título de médico. Entonces, quiere decir que en nuestras consultas médicas o hospitalarias, nosotros como contribuyentes, si yo soy una persona física, pero quiero que mi hijo lo atienda el médico, entonces mi hijo puede darme esos comprobantes a mi nombre para yo deducirlos porque es un ascendiente es un descendiente mío. Igual un hombre con su esposa o con la persona que vive en concubinato, incluso todos los gastos, deducciones personales también ya aplican a los que son hijos adoptivos. Entonces, no nomás a los hijos, digamos, los hijos reales de la familia, ¿no? Entonces, y por otro lado, le ponen un tope que si yo tengo mi hijo que ya está grande y que ya está trabajando y que gana más de 31,000 pesos, entonces la autoridad piensa que él solito se puede pagar sus gastos médicos y yo como contribuyente no debiera estar deduciendo ni los míos, o sea, los míos más los de él. Entonces, ahora si tienes 3 hijos, pues todos esos, si no están ganando esta cantidad, los puedes hacer deducibles. Digo, llegando al tope del 15% del ingreso, ¿verdad? Como decíamos al inicio. Entonces, en honorarios médicos y gastos hospitalarios, recapitulando, es para el contribuyente, para su esposa, para la persona que vive en concubinato, con sus hijos, incluso con sus padres, que pueden ser los abuelitos de los niños. También si uno los tiene en manutención a nuestros padres y también está erogando sus gastos médicos, también son deducibles, porque dice ascendientes y descendientes en línea recta. Deben de ser en México. Y dice, ¿y qué incluyen honorarios médicos? Todos los conceptos equiparables que habla el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta. Dice, compra o alquiler de aparatos para restablecimiento o rehabilitación, medicinas incluidas en documentos que expidan hospitales, honorarios a enfermeras y por análisis. Y me detengo un poco aquí, las medicinas solamente que nos hayamos hospitalizado y que se incluyan en la factura de la hospitalización. Honorarios a enfermeras y por análisis, estudios clínicos, prótesis, lo que les decía, rayos X, etcétera. Los lentes ópticos limitado a 2,500 pesos en el ejercicio por cada dependiente. Entonces se considera que el mismo contribuyente es un dependiente, entonces por él, por su esposa, por sus hijos.
cada uno puede gastar 2,500 pesos en lo que es los lentes ópticos. Y a partir del 2017 ya se incluye los servicios profesionales en materia de psicología. Siempre hacemos la broma de que vamos a ocupar psicólogo, ¿no? Con todas las reformas fiscales y tantas cosas que nos suceden en bueno, y agréguenle ustedes todo lo que nos está sucediendo por la contingencia sanitaria que nos tiene, digamos, a algunos hasta nos deprime de ver que no podemos salir o ver cómo está falleciendo personas. Entonces, ahora sí que sí vamos a ocupar un poquito de apoyo psicológico y esto que gastamos en los psicólogos también es deducible y se considera como un gasto médico, que esa es una buena noticia porque no se había contemplado. Y por otro lado, también los nutriólogos, nosotros requerimos nutriólogos, entonces si nos dan factura fiscal y si tienen títulos de médicos especializados en nutrición, podemos hacer deducible estos gastos, ¿no? Entonces, esas son buenas noticias a partir del 2017 que ya podemos incluir como gastos médicos. Ahora, como les decía, las medicinas no son deducibles y no son deducibles las que compramos en las farmacias. Las que se incluyen en la factura del hospital, esas sí son deducibles. ¿Por qué? Porque pues, el gobierno federal en su exposición de motivos ha dicho que los mexicanos somos muy dados a automedicarnos. Entonces, si nos enfermamos un poquito, vamos a la farmacia y compramos varios medicamentos, no nomás para uno, para toda la familia. Entonces, pues dice Seri, es un abuso porque todo mundo quiere deducir todo lo que compra en las farmacias. Entonces, de repente nos quitó todas las farmacias y entonces ahora son deducibles única y exclusivamente si el contribuyente o las personas que mencioné, su esposa, sus descendientes, etcétera, se hospitalizan, entonces son deducibles esas medicinas. Ahora, también se incorporó las incapacidades laborales. Vamos a ver aquí un poquito este tema que no estaba, esto es a partir del 2016, que qué bueno que se pensó, porque una persona que ha tenido una incapacidad por un accidente de trabajo superior al 50% de su capacidad normal, tiene derecho a gastos médicos y de terapias y de tratamientos, etcétera, y no existe límite en su deducción. Digo, qué bueno que se humanizó este concepto porque pues hay muchísima gente que desafortunadamente ha sufrido incapacidades laborales, entonces todo lo que invierten en su terapia y en sus gastos son deducibles al 100% y no tiene límite para hacerlo. En gastos funerarios, si tenemos esta eventualidad, nosotros como contribuyentes podemos deducir el gasto del funeral hasta 31,693 pesos. Posiblemente no es una cantidad muy grande, pero es una deducción personal y que obviamente tenemos que pagarlo con todos los mecanismos que hablaba yo al inicio. Y estos son tanto para el contribuyente, para la esposa, para sus hijos, para sus padres, etcétera, si ellos han absorbido este gasto. Entonces, pues ahora sí que en gastos funerarios no deseamos que suceda, pero si el contribuyente tiene cuidado, pues puede rescatar un poco de ese monto para que le provoque un saldo a favor de impuestos sobre la renta al final del año. ¿Y por qué decimos que le provoque un saldo a favor? Porque durante el año, si somos asalariados y pagamos honorarios y recibimos arrendamientos o tenemos una actividad empresarial como persona física, mes a mes vamos pagando el impuesto sobre la renta. Si somos asalariados, nos lo retienen y entonces esto sucede que al final del año ya se pudo haber quedado todo el impuesto sobre la renta bien o simplemente con estos gastos personales se provoca un saldo a favor de impuestos sobre la renta y no lo pueden regresar. Eso es muy bueno.
Ahora, esto no aplica a planes a futuro, o sea, porque de repente somos previsores y compramos planes a futuro para nuestro funeral o nuestro entierro. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es deducible. Es decir, la ley del impuesto sobre la renta dice, el gasto funerario es deducible cuando ocurre. Y luego me hacen la broma y me dicen, oiga, contadora, pero si no me he muerto, ¿cómo lo voy a deducir? Entonces, bueno, no lo deduces, digamos, si llega a fallecer el contribuyente, acuérdense que después de fallecidos también tenemos obligaciones fiscales. ¿Esto qué quiere decir? Que el que fallece, por lo menos su albacea, la persona que queda a cargo de sus números, tiene que presentar su declaración anual, su última declaración anual antes de darlo de baja. Entonces, si fallece hoy en noviembre, pues tiene que declarar todo lo del 2020 en abril del 2021, el albacea, el que se hace cargo de su cuenta. ¿Vale? Entonces, porque si no, pues le van a seguir llegando requerimientos a la familia, molestando encima de la pena y todavía que le lleguen requerimientos, pero sí tenemos que darlo de baja totalmente una vez que presentamos la declaración anual del ejercicio. Y ahí en esa declaración anual se puede aprovechar para deducir los gastos funerarios y que no tenga que pagar tanto impuesto sobre la renta. Otro concepto que podemos deducir son los intereses hipotecarios. Cuando compramos una vivienda, por ejemplo, nosotros podemos deducir los intereses reales por los créditos destinados a casa habitación. Contratados con el sistema financiero, quiere decir si nos otorgan un crédito el banco para adquirir una vivienda, nos va a estar cobrando cada mes por 15 años posiblemente los intereses del crédito hipotecario. Y estos intereses se le descuenta la inflación, que no voy a entrar al cálculo, por eso dice intereses reales, porque es el interés nominal menos la inflación, nos da el interés real y con eso nosotros tenemos, pero el banco nos da el monto o lo bajamos de la página del banco, etcétera, porque antes tenían la obligación de mandárnoslo por correo. Hoy por hoy ya no lo recibimos porque nos timbran una constancia o un certificado donde nos retuvieron todo el interés y ese lo usamos en la declaración anual. Y dicho sea de paso, otro comentario que debo de hacerles aquí haciendo un poquito de pausa. En la declaración anual de la persona física decía el señor Mojica al inicio que uno ya abre el sistema del Declarasat, que es el que tiene acceso para todos los contribuyentes, y ya viene precargado toda la historia del contribuyente de lo que ocurrió en el ejercicio. Por ejemplo, para el 2020, si yo abro mi declaración anual, que por cierto me deja abrirlo por allá por enero, febrero, si es que bien nos va, a veces hasta marzo, porque como emiten las nuevas versiones del sistema de Declarasat, y ahí lo abro y ahí veo todo lo que tengo capturado del 2020. ¿Por qué? Porque el sistema financiero, los gastos médicos, todos como ya fueron timbrados, ya la autoridad ya acumuló en mi página todos los gastos míos. Entonces, si yo abro la sección de deducciones personales, ahí van a aparecer todos estos conceptos, pero ojo, aparecen muchos de ellos sin nombrar los deducibles. Yo no sé si es a propósito para que se nos pasen algunos, pero tenemos que revisar uno por uno para validarlos con los comprobantes que nosotros tenemos, porque luego si no los marcamos como deducibles, la autoridad no los considera para el cálculo. Entonces, cuando nos dicen, es que ya viene precargada tu declaración anual, nos dice el SAT, y tú ya no tienes que hacer nada. O sea, tú ya nada más entras, revisas todo y lo mandas. Es más, no necesitas ni contador, te dicen. Pero, discúlpeme, pero la verdad, si el sistema aparentemente está correcto, está bien, pero no está por demás revisar uno por uno los conceptos, validarlos con los documentos que nosotros tenemos, porque si yo pago 2 veces al año mi seguro de gastos médicos mayores y aparece solamente una factura ahí, algo está mal. Entonces yo tengo que capturarla manualmente. ¿Por qué? Porque yo hice el gasto 2 veces al año.
Entonces, imagínense, si nada más me considera un pago de seguro de gastos médicos mayores, pues voy a dejar de deducir otro 50% de ese gasto, que no es tan barato. Entonces, yo creo que contadores, administradores, financieros, ingenieros, arquitectos, todas las personas físicas tienen que, si tienen suerte de tener su contador a un lado, que le revisen bien todo lo que tiene precargada la declaración anual para validar que sea lo correcto y que estén considerando todo. Porque no quiero pensar que es a propósito que la autoridad desacredite algunos pagos. Obviamente, entre menos desacredite, menos impuestos sobre la renta se compromete a regresar. Entonces, pues ahora sí que no era arisco, como luego dicen, ¿verdad? Uno, sino que sobre la marcha tiene uno que validar porque yo no me confío de lo que me diga el portal del SAT, ¿verdad? Y bueno, pues el sistema financiero, si nosotros compramos una vivienda con un banco, y también procede con todos los créditos de organismos públicos como el FOVISSSTE o el Infonavit, y dice que esos intereses hipotecarios son deducibles con créditos hasta por 750,000 UDIs, aproximadamente 4,900,043 pesos. Esto porque la UDI, esa puse la del día de ayer, que era 6.59 el valor, pero pues tenemos que verla a diciembre 31 cuánto está para saber hasta dónde tenemos derecho de deducir los intereses de la vivienda. Obviamente que si rebasa 750,000 UDIs, pues nada más tendríamos que sacar proporcional los intereses hasta donde es este monto. En donativos existe, digamos, no deben de exceder del 7% del ingreso acumulable en el 2019. Es decir, si estamos haciendo la declaración anual del 2020, nos tenemos que regresar al 2019 y multiplicar el ingreso acumulable antes de las deducciones personales por el 7%. Hasta ese monto podemos deducir durante el año los donativos. Dice que sean no onerosos, quiere decir que no sea a cambio de un pago ni remunerativos. Y en el caso de organismos del gobierno federal, estatal o municipal, hasta el 4% de los ingresos acumulables, o sea, nos limita cuando se trate de estos organismos, hospitales, escuelas, universidades, instituciones de asistencia o beneficencia, se considera también de este tipo de organismos que nada más hasta el 4%, ¿verdad? Y luego tenemos las colegiaturas, que este es un decreto que no está contenido en la ley del impuesto sobre la renta, sino fue un decreto gubernamental, y aquí lo tenemos explicado. Dice, colegiaturas de los estudios del propio contribuyente, o sea, hasta del propio contribuyente si quiere estudiar, de su cónyuge, también de la persona que vive en concubinato, de sus hijos o de sus padres. Dice, realizar pago mediante cheque nominativo del contribuyente, traspasos, tarjetas de débito, crédito, etcétera. Y aquí, por ejemplo, nos marca los límites anuales de deducción por el nivel educativo. Entonces, si tenemos niños en preescolar, hasta 14,200, en primaria 12,900, secundaria 19,900, profesional técnico 17,100, bachillerato equivalente, que es la preparatoria, que serían 24,700. Ahora, mucho se ha dicho y mucho se dice que el gobierno federal pues nos da muy poquito monto anual de deducción. Pues yo me acuerdo que nunca habían sido deducibles las colegiaturas. No puedo decirles que me conformo, pues ya por lo menos es algo. Yo sé que las escuelas preescolares y primarias, y sobre todo las privadas, cobran carísimo cada mes por un niño. Es más caro a veces que una universidad. Y sin embargo, hoy por hoy tenemos estos límites, y también nos dice la ley y la regla miscelánea que si tenemos 2 hijos de primaria, pues tenemos 12,900 por cada hijo, y así sucesivamente. Entonces, por cada estudiante tenemos esa deducción.
¿verdad? Ahora me dicen, bueno, dice, cuando termina la primaria en un año y entra en una secundaria, ¿cuál tomo? Automáticamente el sistema me da el mayor, en este caso los 19,900. Entonces, para que ahí no tengamos pendiente, porque hasta eso que la autoridad me da el más alto, pero nomás me da uno, no me da uno de primaria y uno de secundaria, porque en el mismo año cambie, digamos, el ciclo escolar del niño, ¿no? Ahora, por otro lado, hay casos de clientes que me dice el cliente, ay, contadora, yo pagué los primeros 6 meses y mi esposa pagó los otros 6 meses. Dice, ¿quién lo va a poder hacer deducible? Bueno, aquí es muy importante que depende a nombre de quién salió la factura y quién sacó, digamos, quién hizo la erogación, cómo lo pagaron, porque si el esposo lo sacó 6 meses a su nombre y lo pagó con su cheque nominativo o su tarjeta de débito o crédito, es perfectamente deducible para él los 6 meses y los otros 6 meses para la esposa. Entonces ahí, porque luego pues hay casos de que no, incluso que están separados o divorciados y ahí están discutiendo que quién lo va a hacer deducible. Nos ha tocado escuchar esto, ¿no? Ahora, por otro lado, un tema de la colegiatura. Es importante señalar que solamente en la factura debe de ir la colegiatura. Si viene otro concepto, por ejemplo, cuota de inscripción, o si viene vestuario para bailable, o si viene viaje no sé, a un parque, transportación, etcétera, para ese parque, etcétera, eso ya no es colegiatura. Entonces, simplemente los libros, se les vende mucho a los muchachos, a los niños, libros dentro de la institución, de la escuela. Viene colegiatura, libros, vestuarios, digamos, cuota de inscripción, bailable, aportación para el Día de las Mamás, etcétera. Entonces, ustedes como contadores o como usuarios de esas colegiaturas o de esas instituciones, pues solamente pueden tomar el monto de la colegiatura, ¿verdad? Entonces, es importante que tenga la CURP, porque por medio de la CURP en la factura es como nosotros lo capturamos en el Declarasat y ahí se va anotando ahora sí el tipo de niño que es, porque también la autoridad revisa el CURP, porque dice, no, este CURP ya lo pusiste, entonces no lo puedes poner 2 veces. Entonces todo está controlado en el Declarasat para que tengamos cuidado con esa situación. Por otro lado, tenemos las aportaciones voluntarias de retiro. Miren, aparte de que si somos asalariados, el patrón paga obligatoriamente el seguro de retiro de uno. Entonces, paga nuestro Infonavit para tener derecho a vivienda. Dice la ley de Infonavit, vivienda digna, ¿verdad? Y luego paga el 2% de retiro, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo han visto. Esto sale de la bolsa del patrón. Pero si yo como empleada quiero hacer aportaciones voluntarias para que cuando llegue a mi edad de jubilación tenga un ahorro más grande que lo que aportó mi patrón, estas aportaciones son deducibles para mi declaración anual, que me van a ayudar, por supuesto, a bajar mi impuesto sobre la renta, perdón, o a generar un saldo a favor. Entonces, ¿qué dice la ley al respecto? Bueno, que estas aportaciones deben de ser hasta el 10% de los ingresos acumulables o máximo 5 UMAS al año, que son 158,469 para el 2020, y debe retirarlo a los 65 años o por invalidez o incapacidad del titular. Dice que retiro anticipado se considera un ingreso acumulable. Y ahí es hasta cierto punto tiene sentido común que si yo cada año lo estoy deduciendo por estarlo aportando, pero debo retirarlo hasta los 65 y lo retiro antes, pues se convierte en un ingreso acumulable. Entonces ahí tengo como un castigo por retirarlo antes de los 65 años, ¿verdad?
Y si por algo fallece la persona que está haciendo las aportaciones, los herederos están obligados a acumular. ¿Por qué? Porque no se considera como una herencia, sino que están recibiendo la aportación voluntaria de retiro, que en un momento dado fue deducible y al recibirlo los herederos es acumulable. Ahora, dentro de las aportaciones voluntarias de retiro, hay un capítulo, un título de estímulos fiscales que en este caso lo establece el artículo 185, que habla de las cuentas personales del retiro. Esto es adicional a las aportaciones voluntarias de retiro. Dice que yo puedo en un momento dado, cuando llega la declaración anual, retirar 152,000 pesos de mi utilidad, y esto aplica a todos los capítulos. O sea, puede ser sueldos, puede ser honorarios, puede ser en arrendamiento, puede ser en actividad empresarial, puede ser en intereses. Ahora la actividad empresarial también engloba las plataformas digitales por las actividades que se hacen o la intermediación en los servicios de plataformas digitales, como los Ubers, como los Airbnb, todo eso que rentan vivienda, todas esas personas ya los están grabando, incluso a los extranjeros. Entonces, cuando somos intermediarios mexicanos, estamos en el capítulo de personas físicas con actividad empresarial. Entonces, estoy hablando de todos, de todas las personas físicas que si traen una utilidad, digamos, alta a final de año, perdón, o que siempre les da un impuesto sobre la renta a pagar muy alto en abril del siguiente año, tienen la opción de digamos, no desviar, sino de retirar 152,000 pesos de su banco y ponerlo en un depósito en cuentas del ahorro o en primas de seguro en base a retiro, ¿verdad? De algunos paquetes que nos ofrecen, pues, algunas instituciones que no por dar comerciales, pero está GNP, que está Seguros Monterrey, que están todas esas instituciones de seguro que nos ofrecen seguros en base a retiro, que podemos nosotros desviar este monto y que es para nuestro futuro al final del día, en lugar, como me dicen muchos clientes, pues de ponerlo en un fondo de retiro para mí, a dárselo al gobierno federal, pues prefiero ahorrarlo para el futuro. Entonces, y me ahorro una buena cantidad de impuestos, por lo menos el 35% de esos 152,000 pesos, que es la tasa del impuesto sobre la renta que me estoy ahorrando. Primas de seguros en base a retiro, acciones de fondos de inversión, por ejemplo. Dice que debe realizarse a más tardar en la fecha en que se tenga que presentar la declaración anual. Fíjense, todavía este es el único gasto como estímulo fiscal que está fuera de las deducciones personales, aparece en otro título, es el único que se puede hacer la erogación hasta cerrado el ejercicio. Es decir, todavía lo podría hacer hasta abril del año siguiente. Entonces, en este caso, si vamos a presentar la declaración anual del 2020, se podría presentar hasta el 2021 esta situación de retirar ese dinero. Entonces, y no tengo pendiente de que lo haya hecho hasta el año siguiente. Entonces, pero pues muchos clientes lo consideran, nosotros siempre lo ponemos en la mesa para que tengan como una opción de deducción adicional a lo que ya tienen, ¿verdad? Ahora es acumulable en el año de retiro y no es de que cuando lleguen los 65 años voy a quedar exente. Este siempre va a estar grabado cuando lo retire, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no quiere decir que me ahorre ya el impuesto cuando cumpla los 65, sino nada más lo estoy postergando. Ahora, cuando lo retiro con una tasa menor, por ejemplo, si lo retiro, ahorita está el 35, pero hace algunos 10 o 15 años estaba al 28% las personas físicas, la más alta. Entonces, si yo hubiera retirado cuando estaba al 28%, cuando retire los 152,000 pesos, yo pagaría el ISR en base a 28%, porque era la tasa que estaba predominando cuando yo hice mi depósito. Entonces, es interesante esto. Claro que ahorita tenemos una tasa del 35%. ¿Qué más quisiera yo que fuera mucho menor? Ojalá
por lo menos en la reforma fiscal del 2021 no se contempla que se baje la tasa. Como dice el fisco federal, no estamos incrementando impuestos, pero mucho menos tampoco nos están aliviando. Y pensando pues cómo está afectando esta contingencia a nivel país y a nivel economía, de cómo vamos a decrecer, creo que hasta un 12% vamos a decrecer. Y el fisco federal, o sea, ni por asomo les ha pasado en la mente de que nos podrían ayudar con la carga fiscal a las personas físicas en general. Hay que recordar que somos el 97% de personas físicas a nivel nacional y nada más el 2 punto y fracción son personas morales. Entonces, ahora sí que la economía más fuerte o los contribuyentes más grandes pues está en las personas físicas y sí que nos haría un alivio muy grande que nos bajaran la tasa del impuesto sobre la renta y más pensando cómo va a estar el 2021 con la economía que va a venir decreciendo. Entonces, pues en todos los ramos se está notando esta situación y pues no se ve todavía cuando tengamos claro el tema de la vacuna para poder prevenir esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ya me salí del tema, pero pues ahora sí que la visión de nuestro gobierno no es apoyar a la economía de las empresas, de las personas. Ya no digo las empresas, las personas, porque su eslogan siempre ha sido las personas, pero no, aquí así nos tocan las tasas altas, ¿no? Entonces, pues básicamente es el tema de cuentas personales del ahorro, del estímulo fiscal. El transporte escolar lo toco nada más porque está en la ley, pero digo, a reserva de que ustedes conozcan, yo no conozco que la transportación escolar sea obligatoria aquí en la región. Quizá en algunas escuelas sí lo tengan. Este gasto también es deducible y se tiene que incluir en la factura de la colegiatura. A comparación de las otras conceptos que les platicaba yo, este sí es deducible la transportación escolar. Las primas de seguros médicos, aquí tenemos también, si no nos enfermamos, podemos pagar seguros médicos mayores. Para el contribuyente y toda la familia, como decía yo, puede ser en el extranjero porque no pone límite y no hay límite de ingresos para los dependientes. Ahí nada más les pongo un criterio normativo que dice que el deducible del seguro de gastos médicos no es una deducción personal, porque según la autoridad se lo pagamos al hospital, digo, es una prima que se le paga a la institución de seguros y no al hospital. Pero bueno, este tema es debatible, ¿no? Porque en realidad surge precisamente por un gasto médico y aparte se le paga al hospital, no se le paga a la institución, ¿verdad? Y pues nada más, el IVA en las deducciones personales no es acreditable contra todos los demás capítulos que generen IVA. ¿Por qué? Porque no son gastos generales estos por capítulo. Estos son deducciones personales en general. Entonces el IVA se suma a la factura y el total es lo que es deducible. Y básicamente esa es mi exposición y pues quedo al pendiente para cualquier duda o comentario.